Corría el año 1996. Yo tenía 8 años, e iba a tercero de primaria. Recuerdo que en esas épocas, desde el viernes hasta el domingo, yo me iba a dormir a la casa de mi primo por cuestiones laborales de mi madre, ya que mi padre nos había abandonado cuando yo nací. Mi primo era hijo único al igual que yo, por esa misma razón los dos éramos muy unidos. Como mi madre solo me podía mantener con el dinero que ganaba en el trabajo, yo nunca pude tener una consola. Pero en cambio los padres de mi primo sí ganaban bien. Por esa razón él sí tenía consolas, como la Sega Mega Drive, la Sega Genesis y la Nintendo 64. También tenía un monitor, el cual contaba con algunos juegos. Yo, como no sabía mucho de juegos, solo conocía los juegos de Super Mario, y siempre que iba a la casa de mi primo, jugábamos Super Mario 64. Yo en ese entonces me volví muy fan de Mario, recuerdo que solo jugaba a esos juegos entre otros pocos. Hasta que un día, cuando fui a la casa de mi primo, él me recibió con una gran sonrisa en el rostro y más feliz de lo normal. Cuando entramos a su casa le pregunté a qué se debía tanta emoción. Él solo me dijo: cierra los ojos. Después de unos segundos él me dijo: ábrelos. Y fue entonces que me mostró la caja con el cartucho incluido de Sonic 1. Yo desconocía totalmente de ese juego, y más aún del personaje. Cuando lo probé simplemente quedé maravillado. Recuerdo que ese día nos la pasamos jugando hasta las 8 de la noche. Y habíamos llegado casi hasta la mitad del juego. A la mañana siguiente nos decidimos terminar el juego, y lo logramos al segundo intento. Los dos estábamos súper felices y no lo podíamos creer. Esa misma tarde nos pusimos frente al monitor a ver imágenes de Sonic, ya que nos había gustado mucho. Cuando hicimos la búsqueda vimos la imagen de la caja de Sonic 2. Después de enterarnos que había una secuela nos emocionamos mucho. Pasaron 5 meses y medio, nosotros ya habíamos jugado a Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD entre otros más. Para ese entonces los dos nos habíamos vuelto fans de Sonic, y yo ya había dejado de jugar a los juegos de Mario permanentemente. Ya había pasado un año y ya estábamos en 1997. Pasaron algunos meses y salió Sonic R. Como mi primo no tenía una Sega Saturn y yo no me podía comprar consolas, decidimos esperar. Pasaron alrededor de 2 semanas y yo me enteré por medio de unos compañeros de clases que se podía descargar Sonic R para la PC, o en ese entonces monitor. Yo les pregunté cómo se hacía y ellos me enseñaron. Al día siguiente me fui a la casa de mi primo, y como él tenía el monitor le enseñé cómo se descargaba el juego, y al cabo de unos minutos lo logré. El juego tenía una peculiaridad, y era que antes de empezar te salía una lista de unos archivos .exe. Entonces le tenías que agregar el número 1 al archivo para poder entrar al juego. Nosotros estábamos muy emocionados de poder jugar por fin al Sonic R. Pasaron las semanas y en poco tiempo el juego se volvió nuestro favorito, además tenía multijugador, entonces yo y él la pasábamos súper bien jugando y compitiendo. Posteriormente descubrimos cómo desbloquear a los personajes restantes. Ya habíamos desbloqueado a Tails Doll, Metal Sonic y a Lake Robo. Tan solo nos faltaba Metal Knuckles, que nos costaba muchísimo competir contra él, tanto así que perdíamos todo el rato si se trataba de pelear contra él. Pasó el tiempo y ya empezamos a jugar a otros juegos alejados a los de Sonic. Mi primo recibió como regalo de cumpleaños la Dreamcast. Entonces él decidió regalarme su monitor. Yo estaba en shock. No sabía cómo agradecerle a mi primo, simplemente me quedé sin palabras. Pasó la semana y yo todavía seguía contento. Hasta que llegó el viernes y me fui a la casa de mi primo. Los dos ya teníamos 10 años, y ahí estábamos, tranquilos jugando con su Dreamcast. Después de unos minutos mi tía nos llama para cenar. Mi primo y yo decidimos comer mientras jugábamos, fuimos a buscar nuestra comida y bebida a la cocina, luego nos dirigimos de vuelta a la sala donde estaba la consola. Cuando
Me tropecé con un cable y me caí, provocando que el vaso que llevaba se cayera y me hiciera cortes por los brazos y algunos por el pecho. Me levanté adolorido con mi tía muy asustada, y cuando vi la cara de mi primo él estaba en shock, sin ningún tipo de expresión. Después de limpiarme y cubrirme las heridas bajé a la sala y vi a mi primo sentado en el sofá sin hacer nada. Cuando me acerqué al sofá vi que la consola Dreamcast estaba totalmente mojada y dañada. Yo no lo podía creer, me sentía muy culpable, le dije a mi primo que lo sentía mucho. Él se levantó y me gritó: "Te odio", muy fuerte. Y posteriormente me agarra del cuello y me empieza a golpear, recibí como 5 golpes en la cara y 2 en el estómago. Mi tía nos separó y nos mandó a dormir, pero esta vez en cuartos separados. Los 2 días restantes mi primo no me habló, yo le dije en modo de disculpas que le iba a devolver su monitor para que podamos desbloquear a Metal Knuckles en Sonic R, así nos arreglábamos. Metal Knuckles era su personaje favorito y el que él más quería desbloquear. Él simplemente no me dijo nada. Al día siguiente me fui a la escuela. Justo ese día mi primo no tenía clases ya que él iba a otro colegio. El día pasó y ya me iba a mi casa. Cuando llegué me fui a mi habitación, y me quedé horrorizado con lo que vi. Mi monitor que antes mi primo me lo había regalado estaba totalmente destruido. Yo me puse a llorar preguntándome quién lo había hecho. Cuando pensé en mi primo me enojé aún más, y fui corriendo a su casa. Cuando llegué lo empecé a golpear y a gritar por lo que había hecho, y solo me dijo: "Te lo merecías". Entonces él se echa a correr, yo lo empiezo a perseguir por todo el patio llegando hasta la calle. Él corría más rápido que yo, entonces no había forma de pararlo. En el camino vi una piedra que estaba en el suelo, y se la lancé. La piedra le impactó en la nuca, causando que se desmaye. Pasó la tarde y mi primo fue diagnosticado con un coma severo, ya que la piedra casi le causó una fractura de cráneo superficial. Mis tíos me regañaron al igual que mi madre, yo estaba muy triste y preocupado, todo había sido mi culpa, por una simple consola y un simple monitor. Pasó una semana y mi primo aún no despertaba, mis tíos estaban muy angustiados, y yo me puse a arreglar el monitor para poder jugar con mi primo a Sonic R, yo aún tenía esperanzas de que despierte, todos los días rezaba por ello. Pasaron casi 3 meses y medio, y mi primo aún seguía sin despertar. Yo me decidí a volver a probar el Sonic R, para recordar cuando lo jugábamos con mi primo, y rogar para que despierte pronto. Cuando entro al juego y selecciono a Knuckles para jugar en Radiation Factory, llega mi madre llorando, yo ya me esperaba lo peor, cuando de repente me dice: "Tu primo falleció". A mí se me quebró el alma, todo había sido por mi culpa, recordé los momentos que pasábamos y los bonitos recuerdos se desvanecieron, posteriormente entre lágrimas dije: "Mate a mi primo". Caí en depresión al igual que toda mi familia, y ahora ya no me hablan con normalidad, y más aún mis tíos, que ni me pueden ver. Pasaron 2 años y medio, y todavía estaba conllevando todo lo que pasó. Yo me iba a mudar en unos días, y en tanto orden y desorden encontré una caja, la abrí y ahí estaba el monitor que mi primo me había regalado, monitor que fue el causante de la muerte de mi primo. Yo me negué a abrir la caja de vuelta y la cerré decidido a tirarla a la basura. Pero de repente voces empezaron a resonar en mi cabeza una y otra vez, voces que me decían: "Termínalo. Si no lo haces te arrepentirás. Ve a la caja". Y así sucesivamente, yo me asusté mucho cuando me di cuenta de que esas voces no venían del exterior. Esa noche tuve una pesadilla, en la cual solo había un monitor idéntico al mío en el medio de la oscuridad, mientras que de fondo sonaban las mismas voces de antes. Esa noche no dormí bien, me sentía muy cansado y agotadísimo, pero igual me levanté a hacer lo que tenía que hacer para la mudanza. Yo ya me empecé a preocupar por esas voces en mi cabeza que no paraban, y no quería decírselo a mi madre. Entonces fui a sacar el monitor de la caja a ver si pasaba algo como en mi pesadilla.
De repente las voces pararon, yo me alivié pero al mismo tiempo me asusté, conecté el monitor y todo andaba correctamente. Cuando el monitor se encendió me di cuenta que este mismo tenía un fondo de Sonic R, específicamente de Metal Knuckles, yo no recordaba haber visto en mi vida ese fondo en el monitor. Cuando me fijé en la caja donde estaba el monitor me di cuenta de que había una hoja de papel con una cifra de números, que eran 12, 66, 78, 00, 34. Yo al principio pensé que era un número de teléfono, así que le fui a preguntar a mi madre si no era nada importante. Ella me dijo que no había visto nunca ese número. Cuando me fijé en la parte trasera del papel noté que tenía una letra R coloreada con marcador rojo. A mí no se me venía nada a la cabeza, luego recordé que el Sonic R daba una lista de archivos.exe para poder entrar, allí había que poner el número 1. Pero yo por curiosidad puse los números que me aparecían en la hoja de papel, a la hora de poner los números el monitor se apagó. Luego de unos 2 minutos se volvió a prender. Y justo cuando se prendió me saltó la pantalla de inicio de Sonic R. Yo me extrañé y quería cerrar el juego, pero era inútil, simplemente no podía, ni siquiera con Alt F4. Entonces no me quedaba de otra, tenía que jugar. Cuando empecé elegí a Sonic y jugué en Resort Island, al instante desbloqueé a Metal Sonic, luego a Tailstoll, y ya solo me faltaba Metal Knuckles. Entonces decidí entrar al nivel en donde se lo desbloqueaba, en el nivel estaba lloviendo, pero no de forma normal, había rayos y relámpagos muy fuertes. Al haber empezado la carrera me salió un mensaje en la pantalla, que decía: "Cuidado con las piedras, primito". Yo empecé a hiperventilar y me asusté mucho, no podía cerrar el juego, entonces corrí hacia la puerta, pero esta no se abría, lo mismo pasaba con las ventanas. De repente se escucha una voz que me dice: "Acábalo o yo acabo contigo". Un poco más tranquilo decidí continuar con la carrera, esta empezó con normalidad pero de repente veo que el auto de Amy se descarrila por la lluvia e impacta muy fuerte contra una pared, provocando que el auto explote y que Amy muera en el acto. Recuerdo que había restos y órganos de Amy esparcidos por el suelo. Yo me asusté pero no era tiempo para parar. Al pasar de unos segundos viene una gran corriente de agua que arrastra a Tails al mar, él gritaba y pedía auxilio para no ahogarse, yo me sentía muy impotente al no poder hacer nada por él. Al cabo de 2 segundos empiezan a haber rayos y truenos muy fuertes, para cuando me di cuenta un rayo le había impactado a Robotnik, pulverizándolo, y al mismo tiempo el rayo dejó la nave hecha polvo. Yo ya tenía 3 tokens, ya solo me faltaban 2, fue entonces que veo a Knuckles planeando, este mismo se queda enganchado en un poste grande de electricidad de alta tensión. Y pasó lo inevitable, Knuckles se electrocutó alrededor de 4 veces recibiendo descargas eléctricas continuamente, esto obviamente provocó su muerte al cabo de las 2 descargas. Yo muy asustado me hacía la pregunta de por qué pasaba esto en un juego dedicado para niños. En la última vuelta logré conseguir los 2 tokens que me faltaban, entonces se desbloqueó la carrera final contra Metal Knuckles, yo estaba muy nervioso, tanto que me temblaba todo el cuerpo. La carrera empezó y como era de esperarse él me sacó muchísima ventaja, entonces recordé que con mi primo habíamos descubierto un bug que nos daba un atajo secreto, lo hice y le empecé a llevar ventaja, pero de repente una voz dice: "Sin trampas. Ay, cuidado con las piedras, primito". Yo al escuchar eso me quedé helado. Pero no podía perder esa carrera, o si no perdía mi vida. A lo lejos veo que Metal Knuckles se detiene, yo aproveché que hizo eso para sacarle más ventaja y poder ganar. Pero en eso empiezo a escuchar un sonido como de viento que provenía del juego. Yo llevaba puesto a Sonic, porque para mí era el más rápido y el que más sabía controlar. En eso el sonido de viento se empieza a escuchar cada vez más cerca. A lo lejos escucho a Metal Knuckles decir: "Te dije que tengas cuidado con las piedras".
Cuando me percaté, atrás mío venían dos piedras a toda velocidad, que me fueron imposibles de esquivar. Una piedra impactó en la pierna derecha de Sonic dejándolo inmóvil, en eso viene la otra piedra, la cual yo creía que iba a pasar de largo. Pero para mi desgracia no. La piedra impactó tan fuerte en la cabeza de Sonic que le perforó el cráneo, provocándole la muerte al instante. En eso se me pone una cinemática donde se muestra a Sonic tirado en el piso con la cabeza totalmente destrozada por el impacto. La cinemática me empieza a mostrar los cuerpos sin vida de los otros personajes. A Amy calcinada y con el cuerpo destrozado por el impacto de su auto, a Tails en el fondo del mar ahogado con el cuerpo hinchado, de Robotnik no había quedado nada porque el rayo lo esfumó, simplemente me mostraron su nave destruida y prendida en llamas, luego me enseñan el cuerpo sin vida de Knuckles que aún se movía por las descargas que había recibido, llegué a pensar que por sus movimientos aún seguía vivo pero que estaba convulsionando, pero después me di cuenta que había muerto por más de 6 descargas. Y por último aparece Sonic en el suelo, y en el fondo se veía a Metal Knuckles acercarse lentamente al cuerpo sin vida de Sonic. Cuando este ya está al lado del cuerpo de Sonic mira a la cámara y dice: ¿qué se siente que te hagan lo mismo? Yo para ese entonces quebré en llanto y veía como Metal Knuckles descuartizaba el cuerpo de Sonic, para posteriormente meterle piedras dentro. Después de esa secuencia tan horrible el monitor se apagó y explotó. Me dejó algunas heridas y quemaduras, pero nada grave. Después de eso me alejé de la actualidad de los videojuegos y ya no quería saber nada de Sonic. Porque ya me había quedado traumado y los psicólogos pensaban que estaba alucinando, y me daban un exceso de pastillas para mejorarme, que me hizo empeorar. Después de eso decidí dejar de seguir la receta médica porque solo me hacía más daño aún. Nadie me cree y ya no tengo a nadie en esta vida, ni siquiera a mi madre, o tíos. Por eso estoy escribiendo esto, porque después de que lo vean quizá